Hemos venido a tener un encuentro con el Señor y el Señor es bueno, amén. ¿Cuántos han venido con ganas de tener un encuentro con el Señor? Uno más, ¿no? No será el primero ni será el último. De los creadores de Cuidado con las garrapatas. ¿Quién se acuerda de esa prédica? Cuidado con las garrapatas. Hoy quiero que hablemos de cuidado con los piojos. Vamos a hacer unos alertores para todo tipo de bichos, pero es importante que no se nos pegue. ¿Alguno quiere piojos? Algunos se ríen, más así como diciendo, bueno, a mí difícil, ¿no? Bueno, aun los que tienen poco pelo también se pueden infectar de estos otros piojos que vamos a hablar hoy. Así que quiero que puedas hacer una oración, puedas poner tu manita en la cabeza, no vamos a quitarnos los piojos orando, pero quiero que puedas repetir esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Y te pido, Jesús, que mi mente y mi corazón estén alineadas contigo, Señor. Creo, Señor, y confío que esta palabra que tú nos has traído hoy, Señor, es para mí. Y yo quiero recibirla, Jesús. Por eso llévate toda distracción, Señor. Llévate toda preocupación, los problemas que nos atormentan, Señor. Y que podamos concentrarnos solo en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Cuidado con los piojos. ¿Qué serán los piojos? ¿Alguien sabe lo que son los piojos? Los piojos son unos bichitos pequeños que se meten en la cabeza, ¿no? Y se alimentan de la sangre. Te chupan un poco la sangre, como las garrapatas, pero un poco más difíciles de detectar, ¿vale? Los otros los tienes que son chupasangre, las tienes que quitar y tirarlas. Estos son un poco más difíciles de ver. Y yo quiero que podamos hacer una analogía de los piojos, porque le preguntaba al Señor cuando, bueno, Señor, ¿qué hay que compartir? ¿Qué digo? ¿No? Cuento un poco de mi vida, que venimos, contamos cómo ha salido el Madrid y el Barça, no sé ni si están jugando, imagínate la atención que le presto. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere que compartamos? Y el Señor me trajo una idea, un flash, ¿no? Me dejó como un tema central. Y yo digo, vale, ¿y eso ahora cómo lo compartimos? ¿No? ¿Cómo puedo decir semejante cosa sin que me tiren piedra? Entonces, pensando y orando en esta semana, hay un niño cercano en la familia que ha tenido piojos. Y entonces dije, ahí está, eso eran los piojos. Y si nosotros nos acordamos, hay gente que no estuvo, pero si nos acordamos de la prédica de las garrapatas se asociaban ¿a qué? ¿Qué era lo que querían quitarte? A ver, esos buenos memoriantes, ¿no? No hay tanta buena memoria. La identidad. Las garrapatas se asociaban a la identidad. Y hay gente que quiere chuparte tu identidad. Hay gente que quiere cambiártela. Hay gente que quiere tomar la identidad por ti, ¿no? Y entonces teníamos que deshacernos de todas esas garrapatas. Y yo quiero que hoy podamos hablar de los piojos. Esto va a ser una prédica con mucho reino animal, ¿no? Pero quiero que podamos pensarlo en comparación con la murmuración. Ya toda la sonrisita de los piojos ha caído. ¿Por qué? Porque he visto en esa analogía, en ese ejemplo que el Señor me mostraba, que los piojos tienen muchísima relación con la murmuración. Entonces yo quiero que pensando en este punto, seguramente voy a mencionar piojos y voy a mencionar cosas de piojos a lo largo de la prédica, pero cada vez que esté hablando de piojos quiero que tú pienses en la murmuración. ¿Vale? Yo trataré de ser específico, pero hay muchísima relación. ¿Estás preparado? Muy bien. La murmuración, el pecado de la murmuración. ¿Qué características tienen los piojos? Mira qué feo el bicho, ¿eh? Que desde aquí con zoom, esto es un piojo y ese palo largo que se ve es un pelo. Es nada, es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y fíjate cómo se agarra y de ahí no se suelta, ¿no? Entonces los piojos viven en el cuero cabelludo, viven en el pelo, también hay piojos de cuerpo y de no sé qué otra cosa, pero los más típicos son los del pelo. Y si alguno quiere como mascota, os recomiendo pillaros un perrito, pero no un piojo, porque mira qué cosa. Esto no está ni para subirle fotos al Instagram, ¿no? Es horroroso, ¿no? Entonces los piojos son unos bichitos que se ponen en la cabeza, ¿vale? ¿Y por qué es muy típico en los niños? Porque los niños siempre están jugando, se pegan cabezazos, ¿no? Hacen cosas de niños. Y la única manera de contagiarse de piojos es cuando mi pelo infectado toca el pelo de otra persona.
Entonces el piojito que está aquí tan tranquilo dice, carne nueva, ¡fium! Y se pega el salto y se va a otra cabecita, ¿no? ¿Suena parecido a la murmuración? Ajá. La segunda característica que tienen los piojos es muy contagioso. Un piojo aún de cerca te puede pegar el salto y ya te llena la cabeza entera. Y luego he estado viendo que incluso con tratamiento, haciéndole limpieza y haciéndole cosas, a veces se te queda uno ahí y ese uno te vuelve a hacer un zoológico en la cabeza, porque ponen huevitos encima. Entonces, cuanto antes nos lo quitemos mejor, ¿no? Lo primero que vemos es que se transmite de cabeza en cabeza. Lo segundo que vemos es que es muy contagioso. Lo tercero que se ve es que no te das cuenta cuando se te suben a la cabeza, porque son tan pequeñitos que se te sube y no te has enterado. A lo mejor de los que estamos aquí, la mitad tenemos piojos y estamos aquí tan tranquilos. No, dice. Bueno, cada uno que se mire y el que se ríe diciendo, yo seguro que no. Bueno, es a lo mejor, ¿no? Pero no nos damos cuenta cuando el piojo se sube en la cabeza. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta o cuándo nos damos cuenta que el niño tiene piojos? Cuando te empieza a rascar por todos lados. Y ese rascar es porque el bicho ya te está chupando la sangre y la saliva produce una reacción en la piel que te da ese picor. Entonces ya puedes llevar a lo mejor una semana el bicho ahí arriba haciendo de la suya y ahí es cuando empiezas a notarlo. Y ahí es cuando ya es tarde. Porque en una semana no solo te pica ese, sino que te ha puesto huevos por toda la cabeza, ¿no? Eso se llaman las liendres, ¿no? Entonces vemos que se pega de cabeza en cabeza, que es muy contagioso, que no te das cuenta cuando se te sube a la cabeza y que son tenaces. ¿Qué es la tenacidad? Es que se agarran, que no quieren salir. Y cuando tú empiezas a intentar echarlo de la manera que quieras, eso se agarra fuerte y de ahí no hay quien lo saque, ¿no? Entonces es un trabajo muy tedioso y es un trabajo que cuesta hacerlo, ¿no? No sé los que han pasado alguna vez por piojo o los que tienen niños cerca que hayan pasado por piojo, pero creo que me dan la razón, ¿no? Para algunos sonaré raro, pero para otros me entienden perfectamente. Entonces, si nosotros hacemos esa comparativa, que yo digo, hablar de los piojos es más suave que hablar de la murmuración, creo que hablamos realmente de lo mismo, ¿no? Fíjate que la murmuración es muy contagiosa. ¿Por qué? Porque uno no murmura para adentro. Uno siempre murmura diciéndole a otro pues cualquier barbaridad o cualquier cosa. Y en eso que tú le estás diciendo a otro, lo que estás haciendo es pegarle de tu cabeza a su cabeza el bicho que se te ha subido. Entonces es muy contagioso y se pega de cabeza en cabeza. Otra cosa es que no te das cuenta cuando viene. Porque la murmuración no es que te viene la inspiración y de repente empiezas a despotricar por la boca. No, eso es un pequeño dardito que te lanzaron, es una pequeña mentira que te comiste, es un pequeño pensamiento que lo recibiste desde el plano equivocado y desde ahí ya lleva una semana pegando mordidas, ya lleva una semana poniendo huevos y ahora es cuando te pica. Y ahora es cuando es contagioso. Pero no te diste cuenta el momentito en el que el enemigo lo sembró. Entonces veo que tiene bastante relación. Después hemos visto que son tenaces. Imagínate si es difícil quitar un piojo, pues más difícil es quitar un pensamiento. Eso es horroroso. No quiere salir de ahí, ¿no? Hay que hacerle un tratamiento. Entonces, no sé si estáis conmigo un poco en esta comparativa. ¿Tiene sentido o no? Los piojos y la murmuración. Creo que todo el mundo sabe lo que es un piojo, ¿sí? A ver, ¿sí? ¿Sabemos lo que es un piojo? ¿Y todo el mundo sabemos lo que es la murmuración? Sí, ¿no? Uy, hay más gente que sabe lo que es una murmuración que un piojo. Eso es bueno, ¿no? Entonces yo quiero que nos vayamos a leer en el libro de Números. Vamos a leer el capítulo 14. Yo lo voy a leer en otra versión, que me gustan más las palabras que usa, pero tú puedes leerlo lo que quieras, pues lo vamos a leer entero. ¿Te gusta leer la Biblia? Hoy vamos a leer Biblia, ¿eh? Avisados. Yo la voy a leer en la Reina Valera contemporánea, ¿vale? Números capítulo 14. Dice, por ponernos un poco en contexto, ¿no? Es el pueblo de Israel, había salido de la esclavitud de Egipto y Moisés, que era la persona que Dios había escogido, los estaba guiando para llegar a la tierra prometida. Hemos hablado todo este año mucho de la tierra prometida, de la herencia y todo eso, ¿no? Pues este texto que estamos leyendo es en el transcurso de salir de la esclavitud hasta llegar a la tierra prometida, ¿vale? Pasa por aquí en medio. Y fíjate lo que ocurre. Toda esa noche la congregación comenzó a gritar y llorar. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón y toda la multitud les dijo,
Se quejaron, murmuraron, dice otra versión. ¿Contra quién se quejaron? Ajá, vale, luego preguntaré otra cosa. ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Qué sabroso cuando la gente te dice cosas así, ¿verdad? ¿Cómo quisiéramos haber muerto en la esclavitud o morir en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y unos a otros se decían, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras. No podían escuchar semejante mensaje. Y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel y les decían, la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra. Nosotros nos lo comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos. Y con nosotros está el Señor. Amén. Y como toda la multitud hablaba de apedrearlos, ¿a quién? Ajá. La gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. Y el Señor le dijo a Moisés, aquí interviene el Señor, ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿A quién? ¿Pero contra quién se habían quejado? ¿A quién estaban rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Voy a castigarlos con una plaga, pero a ti te pondré sobre un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Aquí interviene Moisés y Moisés le responde al Señor, fuiste tú con tu poder quien sacó de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan esto, se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Y ellos saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. Saben que tú, Señor, te manifestarás cara a cara, que tu nube está sobre este pueblo y que de día vas delante de nosotros en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Si haces que este pueblo muera como un solo hombre, las naciones que hayan sabido de tu fama van a murmurar. Y dirán, el Señor no pudo llevar a este pueblo hasta la tierra que les había prometido, y por eso los mató en el desierto. Yo te ruego, Señor, dice Moisés, que tu poder sea magnificado, tal y como lo expresaste al decir, yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. Por la grandeza de tu misericordia, yo te ruego que perdones la iniquidad de este pueblo, así como lo has perdonado desde Egipto hasta este lugar, que todavía no han llegado a la tierra prometida. Desde Egipto hasta este lugar, tú has perdonado. Entonces el Señor dijo, ya los he perdonado, tal y como lo has pedido. Pero ten cierto, como que yo vivo, que mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no han querido obedecerme, llegará a ver la tierra que le prometí a sus padres, pero ninguno de los que me han rechazado la verá. Solo mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró, a él y a su descendencia les daré posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu y porque ha decidido seguirme. En cuanto a los amalecitas y cananeos que ahora habitan en el valle, vuelvan mañana y diríjanse al desierto, en dirección del Mar Rojo. El Señor habló con Moisés Aarón y le dijo, ¿hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? ¿Contra quién estaba murmurando el pueblo? Pero ¿contra quién se habían quejado? Con Moisés y Aarón. ¿Y qué dice el Señor? ¿Hasta cuándo van a murmurar?
contra mí. Ya he escuchado las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Pues diles de mi parte, vivo yo, que voy a hacer con ustedes lo mismo que ustedes me han dicho al oído. En este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que la habitaran. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y a esos niños que ustedes dijeron que serían hechos prisioneros, yo los introduciré en la tierra que ustedes despreciaron, y ellos la conocerán. En cuanto a ustedes, sus cuerpos quedarán tendidos en este desierto. Sus hijos andarán 40 años sin rumbo, fijo por el desierto, llevando a cuestas sus rebeldías. Hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto, 40 años llevarán a cuestas sus iniquidades, un año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra. Y así experimentarán mi castigo. Así voy a tratar a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. Serán consumidos en este desierto y aquí mismo serán condenados a muerte. Yo, el Señor, lo he dicho. Está duro el texto, ¿no? Los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que al volver habían hecho que toda la congregación murmuraban contra él, desacreditando así aquel país, murieron delante del Señor por causa de una plaga y por haber hablado mal de la tierra. De los hombres que habían ido a explorar la tierra, solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. Moisés comunicó todo esto a los hijos de Israel y ellos se entristecieron mucho. Entonces madrugaron y subieron a la cumbre del monte, pues decían, hemos pecado, así que estamos dispuestos a ir al lugar del cual nos ha hablado el Señor. Pero Moisés dijo, ¿por qué quebrantan el mandamiento del Señor? Esto tampoco les saldrá bien. No suban para que no sean derrotados delante de sus enemigos, porque el Señor no está en medio de ustedes. Los amalecitas y los cananeos están allí delante de ustedes y ustedes morirán a filo de espada por haberse negado a seguir al Señor. Por eso el Señor no está con ustedes. Y aunque ellos se obstinaron en subir a la cima del monte, el arca del pacto y del Señor y Moisés, el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Entonces bajaron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte, los hirieron y los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Tremendamente triste este texto, porque estamos hablando de un pueblo que con mucho esfuerzo y con mucha gloria de Dios habían conseguido salir de la esclavitud. Ahí veíamos las plagas de Egipto, ahí veíamos como cuando el Señor los consigue liberar, de repente se quedan encerrados entre un mar enorme, una montaña y un ejército enemigo que venía por ellos a destruirlos. Y de repente Dios ¡pum!, hace que se abra el mar en dos y consiguen pasar en seco por mitad del mar. Y cuando ya llega el ejército enemigo, se cierra el mar y los deja a todos allí. ¿Sabes qué? El pueblo estuvo agradecido y celebrando mucho tiempo lo que había pasado en aquel lugar. ¿Por qué? Porque habían visto la mano de Dios. Después de eso, empezaron a decir que tenían hambre, que no tenían comida, que no tenían esto. Y el Señor mandó la provisión. Caía la comida del cielo. Luego empezaron a decir que la comida no les gustaba. A esta gente les gustaba darle vueltas a las cosas, ¿no? Como somos nosotros a veces. Después de eso, ellos empezaron a difamar y empezaron a hacerse sus propias esculturas y a hacer sus propias cosas. Entonces, es un pueblo que una tras otra había estado teniendo idas y venidas, ¿no? Había estado levantándose y cayendo. Y lo que nosotros vemos en este lugar es muy triste, porque aquí ellos le están echando la culpa del camino que hay desde la esclavitud hasta la tierra prometida, todo lo que estaba pasando aquí en medio, aunque Dios ya había demostrado que estaba con ellos, toda esa culpa ellos la achacaban a Moisés y a Aarón. Y a quien le recriminaban era a Moisés y a Aarón. Y contra los que murmuraban eran con Moisés y Aarón. Y si recordamos la historia, Moisés ni tenía ganas. El Señor manda a otro, yo no quiero tener nada que ver con esto. Pero Dios había escogido a Moisés para que llevara a su pueblo a la tierra prometida. No porque fuera mejor ni peor, sino porque tenía que haber alguien que fuera de guía. Entonces este pueblo, lo que nosotros vemos es que empieza a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y de repente el Señor se mete en la conversación y dice, basta. ¿Por qué este pueblo no deja de murmurar contra mí? Y Señor, estás perdido, se estaban metiendo con ellos, a ti te quieren.
Cuando tú te metes con la persona que Dios ha escogido para ayudarte, tú te estás metiendo con Dios mismo. Y la murmuración es tan difícil de quitar como el piojo. Y la murmuración es tan peligrosa y tan contagiosa como el piojo, porque fíjate lo que estaba diciendo que hacía el pueblo de Israel. Y se decían unos a otros: para esto nos ha sacado de Egipto. Y el otro dice: es verdad, para esto nos ha sacado de Egipto. Pues para eso no hubiéramos muerto. Es verdad, para eso no hubiéramos muerto. Y cabeza a cabeza se iban contagiando de cosas que no eran las verdades de Dios. La verdad de Dios, ¿cuál decía? Ahí hay una tierra que fluye leche y miel. Y la mentira, que se comieron todos y estaban infectados, en la esclavitud estábamos mejor. Entonces aquí vemos bien palpable que hay una verdad detrás de esto de la murmuración. Y vemos un peligro tremendo porque ya hemos visto ahí las consecuencias. Y cuando Moisés, después de hablar con el Señor y pedirle: Señor, perdónalos porque tú sabes cómo son, y entonces las demás que van a pensar y tal, el Señor dice: vale, los perdono, pero ellos van a saber que yo soy Dios. Y ellos van a saber lo que es tener piojos, ¿no? Entonces vieron el fruto, y cuando ellos vieron la consecuencia, cuando Moisés le comunicó lo que pasaba por esa murmuración, entonces ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Se pusieron tristes. Señor, es verdad, hemos pecado contra ti. Ahora voy a ir a la tierra prometida y lo voy a hacer. No. No tienes que ir a donde no te están llamando. Tienes que seguir a Moisés y a Aarón, que son los que han puesto para llevarte hasta ese lugar. Por correr más solo vas a recibir destrucción. Y es lo que hemos visto ahí. Es verdad, Señor, voy a ir a la tierra prometida y voy a vencer a los gigantes. Y se fueron y así acabaron. Entonces este pueblo es bien cabezón. Y a cabeza grande más piojo. Esta palabra es la palabra que le dio al pueblo de Israel. Esta destrucción, este castigo no es el castigo que hay para ti. No nos vayamos a poner en el punto destructivo. Si el Señor nos trae una palabra, no es para condenación, es para esperanza. Entonces yo quiero que en medio de esta palabra, donde vemos cómo la palabra nos refleja un hecho real y peligroso, quiero que te preguntes en qué bando te vas a poner tú. ¿En el bando del cabezón? ¿En el bando del seguir con las ideas y seguir con los contagios? ¿O en el bando de rasgarte las vestiduras? Porque no puedes escuchar semejantes estupideces, con perdón de la palabra. El Señor está diciendo las bendiciones que hay por delante y nada más que nos estamos comiendo los venenos que nos vienen aquí o que le vienen aquí a alguien y empezamos a contagiarlo y a proliferarlo. Es una palabra dura, pero en el libro de Números 14 hemos visto que las consecuencias eran devastadoras. Sin embargo, el pueblo, la mayor parte del pueblo siguió vivo. ¿Creéis que aprendió la lección? Dicen algunos. Números capítulo 21. 7 capítulos después. Vamos a leer solo versículos 5 y 7, ¿vale? O sea, 5 al 7. Y el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés. Me suena, ¿no? A capítulos anteriores. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor, ¿qué mandó? Eso creo que no se come, ¿no? Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran. Y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: Señor, Moisés, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. No habían aprendido nada. No habían aprendido nada. Y solo se daban cuenta de que estaban haciendo las cosas mal cuando picaban. Solo se daban cuenta cuando les decía: no vas a entrar en la tierra prometida. Ay, no, Señor, por favor, perdóname. Señor, qué asco esta comida, esto que tienes. Bueno, te manda serpientes. No, Señor, por favor, serpientes no. ¿Os creéis que esa es la relación que el Señor como creador quiere con nosotros? Pues la triste noticia es que igual que aquí había un pueblo dando vueltas, igual de antiguos que son los piojos, que tienen años y años, igual de antigua es la murmuración. Y es el mismo veneno y es el mismo peligro el que ocasiona, porque no te permite ver más adelante, porque te contagia y te frena y te deja afectado y no puedes conseguir avanzar a la libertad a la que Cristo te ha llamado. Entonces es un peligro notable y muchas veces no nos damos cuenta. Pero del mismo modo, cuando alguien venga a murmurarte,
La reacción que tiene que provocar en ti es la misma que le provocó a Josué y Caleb, ¿no? Pero tiene que producir en nosotros el mismo horror escuchar cosas que no vienen de Dios. Sobre todo en gente a la que el pueblo está llevando a la libertad. Nosotros tenemos que saber interpretar qué cosas vienen de Dios y qué cosas se nos ha colado como un pequeño piojito y ha empezado a poner huevos. Porque una vez que ponen huevos, en unos 7 días te llena la cabeza entera de piojos. Y cuando uno empieza a limpiar, si se te queda alguno, ese uno, dentro de otros 7 días, te va a volver a poner la cabeza llena de piojos. Entonces lo que vemos en este libro tan trágico, en este pasaje bíblico tan trágico, es que hay un peligro real. Yo lo quiero comparar con un piojo porque es más ameno, pero quiero que entendamos el peligro real de la murmuración. Y el peligro real que tiene si yo me contagio de eso. Si yo me como alguna pequeña mentirita y encima me doy el privilegio de vomitarla. ¿Por qué? Porque nos vamos a contagiar todos. Es muy contagioso. Entonces tiene que ayudar a ti a darte cuenta si hay algún piojito en ti. Hay que mirarse bien, ¿no? Este familiar que tengo cercano con piojo, la madre está todo el rato mirando y no solo al crío, sino a todas las personas que están cerca. El otro día hasta me empezó a mirar la cabeza a mí. Digo, pero si yo no estaba en contacto, bueno, por si acaso, ¿no? Y empezó a pegar pellizquitos por todos lados. Del mismo modo uno tiene que examinarse. Hay que tratar los piojos, hay que tratar la murmuración. Y por seguir la comparativa, ya hemos visto todo lo trágico, pero como digo, esto no es para quedarnos con la tristeza de que ya está todo perdido. Esto significa que tenemos que ponernos manos a la obra para quitarnos todo bicho. ¿Cómo nos quitamos estos bichos? Vamos a empezar por los piojos y luego vemos la murmuración. Bueno, esta es la primera herramienta, son liendreras. Es un peine tan finito, tan finito, tan finito que lo único que cabe es el pelo. El bicho se le queda pegado ahí. Entonces empieza a limpiar, empieza a pasar por todos los pelos y consigue limpiarlo. Hay veces que incluso haciendo este esfuerzo, alguno que se haya quedado justo detrás del pelo, le pasa y ese se te ha escapado y ya no lo sacan más, ¿no? No sé si alguna vez has visto, sobre todo a las niñas que tienen el pelo largo y muchas veces se encrispa y todo esto, ¿alguna vez has visto quitarle a una niña los piojos con esto? Lloraba, agonizaba, hacía así, ¿no? Es duro el quitarte los piojos, no es agradable. Y lloran y patalean y los grandes seguramente también. Lo que pasa es que nunca he visto quitarle piojos a un grande, ¿no? Pero no es agradable el quitarte los bichos. Y muchas veces si hemos detectado que se nos ha colado algún bicho a nosotros, ya te digo que no va a ser agradable quitarlo. Pero sí os digo que es muy necesario quitarlo cuanto antes. Antes de que siga poniendo huevos, antes de que siga contagiando a los demás. Entonces, igual que el peine puede hacer algo por los piojos, esa liendrera, muchas veces podemos ayudarnos de alguien que nos diga a lo mejor 3 o 4 cosas y nos pueda ayudar a quitar los bichos. Pero muchas veces no es lo más efectivo. ¿Hay alguna otra solución, no? Un poquito más drástica, pero también sirve, ¿no? Claro, se quedan a vivir los pelos, pues le quito los pelos, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando quitas todo el pelo, vas a quedar expuesto porque se van a ver dónde están. Y luego una vez que estés limpio te vas a quedar un tiempecito calvo hasta que el pelo vuelva a crecer. Entonces es la manera más drástica, pero muchas veces necesitamos abrirnos y decir, estos son todos los piojos que hay. Y me da igual quedarme una semana con el pelo corto, pero no quiero ni un solo bicho en mi vida. Y a lo mejor me he comido muchas mentiras y tengo el pelo, ahora que tú lo ves tan bien peinadito, lo tengo lleno de piojos. Pues necesito raparme y me da igual que me veas rapado. Pero no quiero nada que no sea del Señor que esté viviendo en mi cabeza. No quiero nada que se me haya colado en la cabeza y que encima es dañino para las personas que tengo cerca si no viene del Señor. Y si la solución es raparme la cabeza, me la rapo. ¿Hay alguna otra solución? Hay un vídeo, podemos tomar otra opción también, ¿no? Quédate quieta, quieta. ¿Dónde te pica? ¡Acá! ¿A dónde? ¡Acá! A ver. ¡Quieta! ¡Ay! ¡Quieta! ¡Ah, no! Me muero. ¡Una cucaracha ¡Ay, tenés! sí! ¡Bueno! ¡Cucarachas son! ¡Cucarachas! ¡Cucaracha de rapata, todo con pata! ¡Quieta! ¡Acá! ¡Quédate quieta porque te arranco la cabeza, ¿eh? ¡Bueno, basta! ¡Basta! ¡Con mis piojos no! ¡Libertad de piojos! ¡Libertad de piojos! Ahora
ahora nos reímos, pero mucha gente se quiere quedar con sus piojos. Son míos y de aquí no se van, y estos los he criado yo y aquí los mantengo, ¿no? ¿Te pegarías a alguien que hace una manifestación de libertad de piojos? Mejor no tenerlos cerca, ¿no? Con las mentiras del enemigo muchas veces hacemos lo mismo. Nos las quedamos, las agarramos. No quiero que me las saquen, no quiero que me digan nada, no quiero que me llames, háblale a otro, conmigo no va. ¿Pero qué tienes piojo? Que no. Y si tengo piojo me da igual. ¿No? Bueno, vale, por lo menos te voy a poner un gorrito o algo para que no me infecte al de al lado. algo habrá que hacer. Pero también tenemos tristemente esa opción. Podemos quedarnos con los bichos. Cuando hablamos de la murmuración, no hay maquinillas de afeitar, no hay liendreras y espero que tampoco haya manifestaciones para quedarte con los bichos. Pero también hay cosas que podemos hacer. Una es pedir ayuda para que alguien, que yo no me veo en los pelos, para que alguien desde fuera me pueda mirar y pueda darle una pinza con un peine, algo y me pueda quitar los bichos. Eso lo podemos hacer. Lo segundo, no hay una maquinilla de afeitar, pero puedo quitarlo todo, abrirlo todo, ponerlo todo encima de la mesa y si había piojos se ha quedado ahí, pero yo ya no lo quiero. Sí, estaré un tiempecito sin pelo, se me verá raro. No sé si alguno querrá verme así porque a veces me dan venazos y digo, me voy a rapar entero, ¿no? Ahora no me dejan. Pero te quedas un tiempo expuesto. Bueno, no pasa nada, por lo menos estás limpito, ¿no? Y lo tercero, en vez de hacer una manifestación, lo tercero que ayuda a poder sacar toda murmuración y toda mentira que hayas podido comerte, está en el Salmo 51, versículos 1 al 13. Esto es lo más efectivo. Salmo 51, desde el principio. Ten piedad de mí, dice el profeta, el salmista. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, cuando ya estoy limpio, cuando ya estoy renovado, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eso no es yo que estoy aquí y vosotros que estáis abajo. El Señor quiere contar contigo, limpio y renovado, para que cuando veas piojos en otros, lo puedas ayudar. Pero para eso hay que hacer dos cosas. Lo primero, revisarlo. Porque si los tienes tú, ahí no tienes nada que hacer por el otro. Vas a querer ayudarlo y le vas a pegar los tuyos. Entonces, por más que tengas una buena intención, no vas a llegar. ¿Y sabes qué? Y quiero que te quedes con esta frase. Ir por el camino incorrecto con buenas intenciones te lleva a la destrucción. Pero ir por el camino correcto con malas intenciones también te lleva a la destrucción. La cosa no solo está en el camino, sino en la forma en la que caminas. El pueblo de Israel estaba yendo en la dirección correcta, pero las intenciones nulas. Y en vez de sumar y ayudar a que podamos llegar a la tierra prometida, lo único que hacían era frenar y tirar y poner oposición y poner bloqueo y quejarse y murmurar. Ya venimos hablando un tiempo de que vamos a ir a por la herencia.
Y no solo eso, proféticamente vamos a entrar a la tierra prometida. Ahora, hay que ver ese camino. Y en ese camino quiero que tú pienses quién eres tú. Porque yo ya hace tiempo que le dije al Señor que yo quería ser como Josué y como Caleb. Que yo quería tener ese espíritu diferente. Que yo quería ver las cosas de una manera diferente. No ver la oposición, no ver los problemas, no ver la esperanza de lo que el Señor tiene por delante. No ver la dificultad para llegar, sino lo que hay detrás de esa tierra prometida. Y nos lo propusimos todos. No sé qué decisión has tomado tú, yo te comparto la mía. Pero si nosotros somos como Josué y como Caleb, no nos podemos permitir comernos ni un bichito de esto. Y cuando lo metes, lo tienes que quitar, rapándote la cabeza o como quieras. Pero lo que se te ha metido lo tienes que echar fuera. Y si escuchas a alguien que viene a soltarte sus bichos, tu respuesta tiene que ser rasgarte las vestiduras. Porque no puedes permitir que las mentiras del diablo consigan destruir el avance del pueblo de Dios. No lo puedes permitir. Por eso no es un trabajo mío o un trabajo de los pastores. Por eso no es un trabajo ni de Moisés, ni de Aarón, ni de Josué, ni de Caleb. Está en el pueblo. Y es el pueblo con Dios. Las personas que Dios ha puesto para guiar son simplemente una ayuda que nosotros tenemos cerca. Pero cuando tú te metes con la gente que Dios ha escogido, tú estás atacando directamente al Señor. Y esto lo estamos viendo en un pasaje tétrico de hace muchos, muchos años, que era el pueblo de Israel en el Éxodo. ¿Creéis que eso ha caducado? Quiero que leamos algunas cosas del Nuevo Testamento, que es un poco más reciente. Fíjate lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Voy a leerlo en otra versión. Dice: hermanos, no habléis mal unos de otros. Quien critica a su hermano o se erige en su juez, está criticando y juzgando a la ley. Y si juzgas a la ley, no eres su cumplidor, sino su juez. Mas solo hay uno que es al mismo tiempo legislador y juez, que es el Señor. Solo uno que tiene poder para salvar y para condenar. ¿Quién eres tú, entonces, para erigirte en juez del prójimo? Parece que es bastante reciente, ¿no? Filipenses 2:14, lo leo yo, dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Parece bastante reciente. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ese quiero que lo abráis. Y con esto voy a ir terminando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos? Mensaje de Pablo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que también amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No que los tengáis en mucha estima y amor porque son maravillosos, sino por amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero compartir con este mensaje que el Señor traía? Que estamos en peligro. Porque vamos en la dirección correcta. Vamos unidos, porque aquí nos amamos todos. Incluso la gente que llega nueva a veces dice: no, oye, ¿qué hay aquí? Aquí se ve algo diferente. No somos perfectos, ni muchísimo menos. Pero toda nuestra intención es amar a la gente. Y que la gente esté cuidada y la gente esté cerca, ¿no? Y en ese camino, pues, fallamos, porque somos personas. Pero en ese camino en el que nosotros vamos en la dirección correcta y ponemos nuestro esfuerzo en hacer las cosas de la manera correcta, al enemigo esas cosas no le gustan. Y entonces manda bichitos. Y ese bichito no te das cuenta cuando entró, te das cuenta cuando empieza a picar.
Y cuando ya ha empezado a picar es cuando necesitas un tratamiento. Entonces yo con esto quiero terminar. Yo quiero que en este tiempo tú puedas pensar en esto de los piojos si te ayuda a entenderlo o directamente en la murmuración. Pero yo quiero que puedas detectar la necesidad que cada uno de nosotros tengamos, porque todos necesitamos hacer algo con esta palabra. Entonces lo primero es revisarnos si se nos ha colado algún bicho. Antes de que empiece a picar, o si ya está picando, rápate la cabeza de una, pero no lo dejes ahí. Y si no, gloria a Dios, para el que no se le haya colado ningún bicho. Pero tenemos que ayudar. Tenemos que intervenir, tenemos que hacer, tenemos que mirar. Lo que esté en nuestra mano, hay que hacerlo por nuestro hermano. Lo que podamos observar desde fuera que uno a sí mismo no se ve, tenemos la obligación de decirlo. Y ayudar. No solo decir, tienes piojo. No, quítaselo. Haz algo. Pero todos tenemos una responsabilidad porque todos vamos avanzando hacia el mismo lugar. Pero si dejamos cabida a la murmuración, todo el pueblo va a ser contagiado y todo el pueblo va a ser destruido. Eso es lo que hemos visto en Números 14. Todos se contagiaron, todos destruidos. Eso no es lo que vamos a ver en 2024 en Más que Vida. Es una palabra para que todos nos revisemos y que avancemos limpitos hacia el siguiente nivel. Entonces yo quiero que tú pienses en qué punto te quieres quedar tú. No pasa nada por tener piojos. Hemos visto que no portan enfermedades, que no tal, que no cual. ¿Te ha tocado? Te ha tocado. Simplemente hay que quitarlos antes de que la cosa se ponga peor. ¿No te has dado cuenta? ¿Se ha colado? Pues yo tampoco me daría cuenta. Es algo que no detectamos, es algo que todos de aquí podemos pasar. Solamente hay que ponerle solución. Entonces yo hoy, en el punto en el que tú te encuentres, tanto que se hayan empezado a colar los piojos, tanto como si te pica o tanto como si no tienes, quiero que pienses qué respuesta le vas a dar al Señor. Porque por más que tú te quieras revelar o por más que tú te quieras achacar a las personas que te están ayudando o que quieren ayudarte, te están metiendo con Dios mismo. Y yo creo que ahí cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y la mejor solución es la que hizo el salmista. Señor, examíname. Escudriña mi mente, escudriña mi corazón, escudriña mis caminos. Yo creo que tengo razón. Bueno, pues dímelo tú. Escudriñame y dime si estoy en el acierto. Y luego límpiame y purifícame. Porque no quiero ni un solo bicho. No quiero ni una sola mentira del enemigo en mí que me impida llegar a donde tengo que llegar. No quiero ni una sola mentira que me impida recibir lo que tú tienes para mí. Y si tú has tomado esa misma decisión que tomé yo hace un tiempo y que hoy reafirmo mi decisión, quiero invitarte a que puedas ponerte en pie. Si quieres pasar adelante puedes, si no te puedes quedar atrás, haz lo que quieras, pero concéntrate en el Señor. Concéntrate en el Señor y en examinarte. Señor, dime cómo estoy, porque no quiero permitir ni esto que no sea de ti que se me haya podido colar. No quiero ni una sola mentira. Que si sacas el 90% de las mentiras y te quedas con el 10%, mañana pondrá huevo y va a estar igual o peor. Señor, límpiame entero.